escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Una piedrecita blanca, ese es el tema. Y para llegar, ¿verdad?, hasta donde hemos leído, que es el verso 17, ya luego continúa la otra carta a la iglesia en Tiatira. Vamos a ver lo que dice en los primeros versículos, ¿verdad?, referente a esta iglesia en Pérgamo. Y el verso 12, lo tiene ahí cerquita, vamos a leerlo juntos. Verso 12, en el mismo capítulo. Sí estamos ahí, ¿verdad? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Al ángel de la iglesia en Pérgamo. La palabra Pérgamo del griego significa matrimonio, ¿verdad?, o matrimonio consumado, lo describen algunos, pero la palabra, ¿verdad?, traducida de la palabra Pérgamo es matrimonio. O sea, ese lugar, el nombre de ese lugar significa matrimonio, unión. Amén. Entonces, los romanos, o sea, no ponían nombres por ponerlos. Ellos sabían, ¿verdad?, por qué ponían los nombres. Entonces, este nombre, como dije, ¿verdad?, significa Pérgamo. Y vamos a ver lo que dice acá también la Escritura. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La espada aguda de dos filos, dice esto. Ayer estuvimos hablando acerca de la espada, ¿verdad?, de dos filos. Entonces, el que tiene la palabra viva, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Amén. Así que el que habla es el que lo conoce todo. Yo conozco tus obras y conozco dónde vives, ¿verdad que sí? Conozco tus obras, y no solamente aquello que se podía ver, sino recuerde que este que tiene la palabra, por eso es que encontramos esa frase o esa palabra primero, ¿no? El que tiene la espada aguda, dice esto, aquella palabra que puede discernir, escudriñar, juzgar. O sea, ese que tiene esa palabra está hablando al pastor, al líder de la iglesia en Pérgamo, o al que había quedado como pastor, ya que el pastor que se había delegado para ese lugar lo habían asesinado. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y luego el verso 13: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y yo considero que una de las cosas que nos hacen estar seguros en Cristo es que Él conoce nuestras obras, conoce la dedicación, el esfuerzo, el propósito por lo cual hacemos cada cosa en la obra del Señor, cada trabajo en la obra del Señor. Dios escudriña el corazón, Dios sabe el propósito por el cual usted está aquí en este lugar. Amén, hermanos. Dios ha escuchado la oración de cada uno de nosotros, y en el tiempo indicado, en el tiempo de Él, Dios dará la respuesta, y veremos esa respuesta hecha, realizada en nuestras vidas, porque Dios ha visto el corazón de cada uno, las intenciones del corazón, y luego, ¿verdad?, cómo estas intenciones se exteriorizan en nuestras vidas. Yo conozco tus obras y dónde moras. Esto es importante también. A Dios no se le escapa nada. Amén. Muchas veces pensamos que estamos, ¿verdad?, en medio de un lugar donde hay tanta maldad, y que aquí Dios no puede obrar como en otro lugar donde no haya tanta maldad. Pero Dios es Dios en cualquier parte. Incluso la Escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios es así, a Dios no lo limita nada. No hay leyes, hermanos, establecidas, opuestas, que puedan detener a Dios. No hay fronteras. No hay nada, absolutamente nada, que pueda detener a Dios. Dios trabaja y se mueve de igual manera en cualquier parte geográfico de este planeta, en los cielos mismos. Dios se mueve como lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, dice que Él conoce nuestras obras y dónde moras, le dice a la iglesia. Donde está el trono de Satanás. Y al leer esto, bueno, pueden surgir muchas preguntas. Bueno, Satanás estaba ahí tenía su trono Satanás. La Biblia no describe exactamente dónde él tiene su cuartel secreto, ¿verdad?, o cuartel general, como le llaman, ya que si tiene un ejército,
y está estructurado jerárquicamente, pues tiene que haber un mando, y ese mando lo tiene Él. Entonces tiene que haber un lugar de donde Él está operando, ya que Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo porque no es Dios. Amén. Pero sí la Biblia nos describe que Él opera en el aire. Amén. El príncipe de la potestad del aire, así describe la Biblia. Amén. Entonces podríamos decir, bueno, es que Él, su manera de trabajar, o desde donde Él trabaja, es desde el aire o desde el espacio. Pero bueno, aquí la Biblia dice que Dios mismo está diciendo que es donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, donde está el trono de Satanás. Así dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, para ello tendríamos que ver qué es lo que había en la ciudad, ¿verdad? Cómo la ciudad funcionaba, qué era aquello a lo que la gente se dedicaba en ese lugar, cuáles eran los lugares de culto y quiénes eran los dioses que los romanos en esa época estaban adorando. Porque la ciudad de Pérgamo estaba llena de templos a dioses paganos. De hecho, adoraban al mismo emperador de la época. Tenía un templo dedicado para el emperador, un ser humano que estaba gobernando. Tenía su propio templo. Para los paganos no era ningún problema llegar y adorar al emperador, un hombre de carne y hueso. Pero esto era un problema bastante serio para la iglesia. Y la iglesia estaba en ese lugar donde se había erguido, se había levantado una imagen, una estatua del dios Zeus, el dios principal, ¿verdad?, de la mitología griega. Se le había levantado un templo en ese lugar y la gente iba a adorar la estatua de unos 14 metros de alto del dios Zeus. Ahí lo veneraban, ahí lo adoraban. Era una de las potestades que ahí en esa zona geográfica gobernaban. Y no solamente estaba el templo de Zeus, se le había dedicado el templo a Afrodita también, la diosa Afrodita. Entonces todos aquellos dioses griegos se les rendía culto en aquel lugar. Una sola ciudad tenía tantos dioses que la gente, o sea, toda la gente ahí, antes de que llegara el evangelio, toda esa gente era idólatra, vivía sumergida en la idolatría. Ahí se le levantó también un templo al dios bueno, como decía, el emperador Trajano de esa época, el emperador Trajano, se le dedica ese templo. También se le dedica un templo, se le levanta un templo al emperador conocido como Augusto. Se le levantó otro templo a él. O sea, los emperadores que existían o habían, bueno, después de que morían se le levantaban en vida, incluso después de que moría se le levantaban, ¿verdad?, templos para adorarlos como dioses. Lo mismo que la iglesia tradicional o la iglesia católica hace con sus famosos santos o papas, que llegan su tiempo donde canonizan a estos personajes, ¿verdad?, y se le levanta una imagen y la gente ya puede adorarlos y pedirle milagros a estos muñecos. De la misma manera, o sea, que es la misma manera, ¿verdad?, de trabajar religiosamente que ese tiempo con el Imperio Romano y todas las personas que estaban bajo su gobierno, su imperio. Se le levanta también un templo al dios Esculapius, de esta manera se le conocía, al dios Dionisio. Había otro templo ahí. Y vuelvo a decir, una sola ciudad tenía todas estas clases de templos a estos dioses. O sea, la gente iba a cualquiera donde quería entrar. Bueno, estaban a la vuelta de la esquina cada templo. Por eso Dios le llama el trono de Satanás. El trono de Satanás, porque tenían diferentes imágenes y rendían diferente culto a cada dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la ciudad? Bueno, en la ciudad, en los lugares donde mataban o sacrificaban los animales para consumir la carne de ellos, ya sea de oveja o de, bueno, cualquier animal que comían de ese tiempo, los sacrificaban, pero al mismo tiempo, cuando sacrificaban a estos animales, los estaban sacrificando a sus dioses. O sea, esa carne que las personas se comían estaba ya sacrificada, dedicada
a los dioses. En algunos casos, pues se les repartía a la gente para que la gente pudiera comer, y en otros casos iban a los mercados para que se pudiera vender. O sea, toda la carne que salía de los rastros o del lugar donde los sacrificaban, toda esa carne ya venía, hermanos, ofrecida a estos dioses paganos. Tremendo. Y es por eso que en la carta a los Corintios, Pablo, recuerde que era en el Asia Menor, donde estaba también situada esta iglesia, el apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Que las personas no pueden participar de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor, porque lo que se servía o se ofrecía, ¿verdad?, ya estaba sacrificado a los demonios, o lo que la gente podía llegar a comprar en algunos lugares o puestos en los mercados, esa carne ya estaba dedicada, consagrada a estos dioses. O en algunas ocasiones eran fiestas las que hacían, donde los invitados podían comer gratis, totalmente, llenarse, saciarse y llevar para sus casas, pero esa comida ya estaba sacrificada. Entonces hay cosas que hoy en día se toman como insignificantes o de no valor, pero son importantes delante de Dios. Tantas fiestas que el mundo celebra, y el problema es cuando el cristiano participa de esa fiesta. Quizás no lo vemos en un baile bailando, quizás no lo vemos en una rueda donde están los borrachos tomando, pero sí lo podemos observar comiendo de la comida que están ofreciendo ahí. Amén. Y aquí hay un problema serio. Amén, iglesia. Problema serio, ¿por qué? Porque te contaminas espiritualmente. Y no puedes participar de la mesa del Señor si estás participando de la mesa de los demonios. No se puede. No debieras hacer esto, o no debiera la persona, ese cristiano, hacer esto, porque no puede consumir o comer de las cosas que están ya sacrificadas, ya sea en la fiesta, lo más común, ¿verdad? Una fiesta de Navidad, te llevan de comer y tú comes y tranquilo. Para mucha gente esto no es nada, Cristo ya santificó, yo oré y Cristo, ¿verdad?, santificó la comida. El problema es que sabes a quién se lo están dedicando. Y sabes perfectamente por qué te llevaron esa comida. Si no hubiera sido esa fiesta, no te llevan nada. Llegas a un lugar y de repente ves dulces ahí, te ofrecen dulces en el tiempo del Halloween. Cuando no es ese tiempo, a ti no te ofrecen nada. ¿No? Y para mucha gente es fácil, no, agarrarlo, bueno, comer, tranquilo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Sí lo eres. El problema es que lo contaminas. Porque son cosas sacrificadas a los demonios. Y no podemos decir a los ídolos. Pablo no dice a los ídolos, porque dice, lo sacrificado a los ídolos es verdad. No es a los ídolos, es a los demonios. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Él es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, tenían todas estas clases de dioses. Hablábamos del templo también, del dios Esculapio, que ese era el dios de la medicina. Y el símbolo que tenían en representación de ese dios era una serpiente enrollada en una estaca, que es el símbolo de la medicina en estos tiempos. O incluso usted va a comprar medicina donde la caja tiene ese símbolo, una serpiente enrollada en una estaca, que esto, ¿verdad?, es el mismo dios Esculapio que en aquel tiempo se veneraba. La gente entraba a las piscinas termáticas, ¿verdad?, y ahí decían ellos que recibían la sanidad del dios Esculapio, o algunos entraban en un profundo sueño donde este dios les hablaba y los sanaba internamente, el dios de la medicina. En ese tiempo se tenía un templo y la gente llegaba a rendirle culto en ese lugar. Ahí, en medio de ese lugar, de esa cultura, de ese pueblo o ciudad tan idólatra, había una iglesia de Cristo. Había una iglesia que, hermanos, eran siervos de Dios. Amén. Una iglesia que fue establecida en ese lugar, una iglesia donde se predicó la palabra, una iglesia donde un fiel hombre de Dios murió martirizado por causa del evangelio.
Amén, hermanos. Entonces, dice acá el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, aquí ya vamos entendiendo por qué Dios le llama que ese lugar era donde estaba el trono de Satanás. Las demás ciudades, pudiéramos hablar de Esmirna, que estaba quizás a unos, se supone que a unos 100 kilómetros, 112 kilómetros de distancia de Pérgamo. Pudiéramos hablar de Tiatira, la otra iglesia, Éfeso, iglesias que estaban, ¿verdad?, en la misma zona geográfica, que también, ¿verdad?, tenían sus templos, sus dioses. Pero Esmirna, o mejor dicho, Pérgamo, la iglesia que estamos viendo, estaba atestada de templos. Era una colina, por ejemplo, donde estaba el templo del dios Zeus. Era una colina que se le conocía como la Acrópolis de la ciudad. En la colina, ahí era donde se movía más el comercio, o donde estaban los lugares, ¿no?, de hacer negocio, donde las personas, era el centro de la ciudad, o la capital, pudiéramos decir, de esa ciudad, donde la gente iba a hacer todos trámites de documentos. Tenía incluso una librería, por decirlo de esta manera, una biblioteca, una librería, ¿verdad? Es en ese lugar de Pérgamo donde se inventa o se origina el pergamino, que luego también se usa para escribir, ¿verdad?, las escrituras, o usaron los hombres de Dios que escribieron. Entonces, de ahí viene la palabra, ¿verdad?, pergamino, de esta ciudad de Pérgamo. Entonces, veamos lo que dice acá el verso 13, estábamos leyendo. Dice: pero retienes mi nombre. Estamos en el verso 13, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Retener el nombre. No crea que esta iglesia no era atacada todos los días, constantemente, por los paganos de ese tiempo. Aquellos que no creían en Jesucristo como Dios. Ellos tenían sus propios dioses y eran perseguidos los cristianos. Vuelvo a decir, si mataron al pastor, ¿cómo no iban a procurar matar a los miembros de la iglesia? Pero la iglesia, viviendo en esa situación, aún retenía el nombre de Dios. Retenía el nombre de Dios. Y aunque aquí vamos a encontrar algunas cosas por las cuales la iglesia, o de las cuales la iglesia tiene que arrepentirse, pero veamos lo que Dios resalta de esta iglesia. Había retenido el nombre del Señor en medio de una horrenda persecución de la misma iglesia. Y dice acá la palabra del Señor: pero retienes mi nombre. Y dice también: y no has negado mi fe. No has negado mi fe. La palabra arneomía, que esto significa no has rechazado, no has renunciado a tu fe. Ahora, ¿por qué le dice que no has negado, no has renunciado, no has rechazado a tu fe? Lo más común era, cuando la iglesia era perseguida, que los obligaban a renunciar, a blasfemar, a rechazar el camino que ellos llevaban, o el camino del evangelio. Negar el nombre del Señor. Entonces, si Dios le dice no has negado tu fe, entonces esto indica que sí la iglesia estaba sufriendo persecución, que sí la iglesia estaba, hermanos, seriamente siendo atacada por los paganos, por aquellas personas poseídas por demonios, porque si había tanto templo y tanto culto a dioses o a demonios, era lo más probable y lo más seguro que estas personas estaban poseídas por demonios. Amén, hermanos. Esto es lo más seguro. Toda persona que le rinde culto a una imagen como a Dios, esta persona tiene, por ley y por lo que la Escritura nos dice, estar poseída por demonios. ¿Sabe por qué? Porque no le están rindiendo culto a la imagen, le están rindiendo culto a los demonios. Amén. Y los demonios no van a pasar por alto esta oportunidad de entrar a la vida, al cuerpo de una persona que le está rindiendo culto a ellos. Amén. Gloria al Señor. Alabamos, hermanos. Entonces dice: no has negado mi fe. Así dice, ¿verdad? Ni en los días en que Antipas,
¿Se dice verdad? Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. ¿A dónde? Donde mora Satanás. Tuvo que haber sido asesinado en uno de estos templos donde se le estaba rindiendo culto al mismo diablo. Amén. Ahora, este personaje que aparece acá, este nombre, esta persona, era el pastor de la iglesia en su tiempo. El pastor de la iglesia fue perseguido. El pastor de la iglesia fue sentenciado muchas veces, amenazado muchas veces, hasta que le quitaron la vida. Pero dice la palabra del Señor que es el testigo fiel del Señor. ¿Verdad que sí? Esa palabra testigo, del griego la misma palabra martureo, que significa mártir, habla de un mártir de Cristo. Él le dice, mi mártir fiel, mi testigo fiel, que aún en el momento de su muerte no negó al Señor, sino que habló de él, alabó, glorificó al Señor en el momento de su muerte. Ahora, ¿cómo cuenta la historia de la iglesia en Pérgamo que muere este pastor de esta iglesia? Yo no sé si usted ha visto, ahora se hace muy común, antes era para ese tiempo nada más, y lo ocupaban para hacer los sacrificios, porque ocupaban animales o figuras en forma de animal para ofrecer los sacrificios, y se habían hecho un becerro o un toro de metal, hueco por dentro, y ahí metían a las personas y luego prendían fuego debajo de ese animal o esa figura de animal que era metal, era hierro, y comenzaban, hermanos, comenzaba a calentarse ese hierro y comenzaban ellos lentamente a morir dentro de esa figura en forma de toro. No crea que morían, bueno, los decapitaban y era un sufrimiento leve. No, era de horas de aquellas personas, mientras iba calentándose aquel metal, ellos iban sufriendo dentro, sin poder respirar bien. Así murió este pastor. De esa manera lo asesinaron, al que Dios le llama mi testigo fiel. Amén, hermanos. Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La iglesia supo de esto. Muchos de la iglesia observaron en el momento que estaban ejecutando a su pastor, pero aún así la iglesia permaneció firme, porque no había negado el nombre. Amén. En ese tiempo la iglesia estaba firme, y de esto hemos venido hablando. Cuando un cristiano está firme en la búsqueda de Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en esa cercanía hacia Dios, no hay nada que lo pueda mover. Amén, hermanos. Podrán caer 1000 a tu lado, 10.000 por otro lado, pero vas a seguir firme, vas a seguir adelante. Esto es lo que Dios dice a través de la Escritura. El que está firme, mire que no caiga. Y el que está firme, aunque lleguen contra él ataques, vientos, incluso la Biblia lo ilustra de esta manera, tempestades, y golpeen con ímpetu la vida de aquella persona, no caerá si está en la roca. Amén. Hermano, para muchos congregantes esto era para ya no seguir el evangelio. El pastor había sido asesinado, y de una manera cruel, y este era un mensaje, una señal y un mensaje para la iglesia, que si al pastor le había tocado de esta manera, a los miembros también, o les iba a ir peor. Amén, hermanos. De esa manera. Entonces, la Escritura dice acá, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, esto nosotros lo podríamos encontrar en Números capítulo 24 en adelante. Ahí usted, si quiere, cuando llegue a su casa, lea lo que la Biblia dice acerca de esto. Pero usted se va a dar cuenta que así como aquel consejo del profeta a ese rey
que quiso que el profeta maldijera al pueblo, que Dios no se lo permitió. Usted conoce perfectamente la historia. Al final le da un consejo, y es: hazlos pecar. Si haces pecar a este pueblo, el Dios que los está cuidando se apartará de ellos. Y aquel rey sigue el consejo del profeta y hace pecar al pueblo. Hace que el pueblo coma cosas sacrificadas a los ídolos. Dice que comenzaron a unirse con las mujeres paganas, y estas mujeres paganas los llevaban a sus templos y los hicieron que incluso ellos se postraran y ofrecieran sacrificio a sus dioses. Los hicieron pecar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Vean cómo es Dios, hermano. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, dice aquí el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y esta doctrina de Balaam, hasta el día de hoy, la podemos ver en muchos lugares de culto. Hasta el día de hoy. Personas que desde el altar te dicen: no, eso no es malo, usted lo puede hacer. Aquellos porque son demasiado estrictos, religiosos, y pueden tildarnos de muchas cosas. Y le dicen: no, tranquilo, ya Dios a usted lo santificó, ya usted Dios lo purificó, y también ha purificado lo que usted va a comer, y tranquilo. Cuidado, cuidado, porque aquí la iglesia, esta iglesia que está en Pérgamo, está siendo amonestada y llamada al arrepentimiento por permitir esta clase de predicadores. Retienes, o sea, al retener es porque le gusta que estén ahí. Amén, hermanos. Mira, tú hiciste las cosas bien en su debido tiempo, pero tengo estas cosas contra ti. Claro que te haces llamar cristiano, pero has permitido doctrinas que no se te enseñaron al principio, y has abrigado estas doctrinas para tu propio beneficio. Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias. Esto es lo que está pasando con muchos pastores, que han albergado doctrinas que no son bíblicas para su propio provecho y para su propio beneficio, para que el pueblo esté tranquilo y para que la iglesia esté llena. Y es un problema serio, porque Dios también va a demandar de los pastores y de los congregantes de la iglesia toda obra que hagan en desobediencia a la Escritura. Sí, amén. Amén. Cuando se da el tiempo o las fechas del amor y la amistad, ¿cuántos pastores o predicadores se levantan defendiendo una costumbre, una fiesta que es totalmente diabólica? Culto consagrado o dedicado a los demonios. Amén. O de repente se llega, ¿no?, la famosa fiesta de la Navidad, y como se menciona a Jesús y como se menciona el nacimiento, encontramos una plaga de predicadores, hermanos, enseñando y tratando de justificar, tomando un texto y llevándolo hasta el extremo para justificar sus enseñanzas, sacando de contexto el versículo de la Biblia para justificar la enseñanza propia de ellos, para que el pueblo celebre. Y muchos dicen que no hay otra fecha en la cual el mundo se acuerde de Dios. Es que el mundo no se acuerda de Dios. Si el mundo se acordara de Él, el mundo se arrepintiera. Pero el mundo no se acuerda de Él. El mundo habla del nombre de Jesús en su idolatría. Pero la gente no se acuerda de Dios. Es que es el día del cumpleaños del Señor, dicen algo otro. Falso, tampoco lo es. Porque no nació la fecha de la Navidad. Se le ha rendido culto a un Dios pagano por las décadas y hasta el día de hoy. Y lamentablemente mucho pueblo cristiano lo está haciendo. Amén. Es que es el momento cuando estamos en familia, y es cuando nos podemos reunir y que las familias viajan de un país a otro para estar unidos. ¿Por qué no le llamas y le hablas de Cristo? ¿Por qué no le escribes un mensaje y le dices: Cristo te ama? Pero no se puede estar justificando una fiesta pagana. Amén, hermanos. Porque quizás delante de la gente que ignora esto puede ser justificado, pero delante de Dios no. Delante de Dios no.
No lo es. Es que podemos convivir con la familia. Convivir con la familia, así es el primero en caer dormido de la borrachera que tiene. Convivimos en familia, tomando, bebiendo cosas que están alcoholizadas. Así se convive y así se habla de Dios. Mentira, falso. Pero vuelvo a decir, la gente esto lo hace tan normal. Y aunque les enseñen en sus iglesias que no lo deben de hacer, ellos tienen sus propios predicadores a quien obedecer. Esto es así. Ellos tienen sus propios predicadores. No, es que fulano que sale en tal canal, o fulano que yo lo encontré por allí en YouTube. Este sí, porque este sí sabe. Sí, síguelo. Síguelo y verás a dónde te va a llevar. Síguelo. No obedezcas la Biblia, síguelo. Amén. Y alabamos. Entonces, veamos. Pero tengo unas pocas cosas. El hecho de decir pocas cosas, esto no quiere decir que el Señor tiene algo en contra de ellos. Aunque sean pocas, pero no es algo que le va a beneficiar a la iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esto ya se había formado una doctrina. Esto ya era una doctrina. La enseñanza de Satanás. La enseñanza de Balaam, como dice ahí la Escritura. Una enseñanza totalmente diabólica. Esto le costó muchas vidas al pueblo de Israel. Muchas vidas al pueblo de Israel. De tal manera que el otro día leíamos acerca de esto, de que cierto hombre se había tomado a una de estas mujeres y la llevaba para su casa, mientras todos estaban llorando. En el templo, cerca del templo, llorando. Aquel iba tranquilo con la muchacha y iba para su tienda y la llevaba a sus hermanos, dice la Biblia. Así estaban ellos. Entonces, la Escritura acá dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿por qué toca este punto y por qué la iglesia estaba ya permitiendo estas cosas dentro de ella? Recuerden que era una cultura esto, el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos venían de esa vida y ahora habían llegado predicadores, porque antes tenían un buen pastor, al pastor que les asesinaron, porque nunca el mundo va a aceptar y va a ver con ojos de agrado al que predica la verdad de las Escrituras. Siempre va a ver con agrado al que va de acuerdo a la vida de ellos. A estos los llevan a sus reuniones para premiarlos, para darles regalos, los ponen en alto el nombre de ellos, porque son parte de ellos. Pero un verdadero predicador siempre va a ser perseguido por este mundo. Siempre van a desear la muerte de un hijo, de una hija de Dios verdaderamente. Nunca un verdadero cristiano va a ser visto bien en este mundo, por nadie de este mundo que vive en las tinieblas. Amén, hermanos. Entonces, dice acá que la iglesia había permitido esto. Retienes la doctrina, ¿verdad? Dice ahí que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia lo estaba haciendo porque estos predicadores le estaban diciendo: esto no es malo, usted lo puede hacer porque usted ya es libre. Viva en la libertad, no viva en ese evangelio de religiosidad como nosotros escuchamos comúnmente y seguidamente en la radio. ¿Amén? Hoy traemos una enseñanza que va a atacar la religiosidad, y la religiosidad es la Biblia. Un evangelio a la manera de ellos, un evangelio acomodado, un evangelio conformista, un evangelio mundano, un evangelio pagano, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, una doctrina que no es la doctrina del Señor. Y esto lo estamos escuchando muy seguido. Y la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar despierta, porque la iglesia tiene que obedecer la Escritura, lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los
nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta el Señor la aborrece. Amén, hermanos. Tengo unas pocas cosas, aquí menciona dos. Los que retienen la doctrina de Balaam y los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era un grupo, ¿verdad? Una secta que se había formado, que hasta el día de hoy existe, se había formado de los mismos cristianos, de ahí habían salido. El apóstol Pablo dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron del grupo, de aquel grupo de congregantes en un lugar, en una iglesia, de ahí salieron. Y ellos se hacían ver como cristianos también. ¿Y cuál era esta doctrina de los nicolaitas? Bueno, la que nosotros estamos viendo ahora en los superapóstoles y superprofetas de este tiempo. Es la misma doctrina. Aquellos super ungidos que te dicen claramente que tú no debes de hablar en contra de ellos porque es un ungido de Jehová, es un ungido de Dios, es un profeta de Dios, una profeta de Dios, y tanta gente ignorante defendiendo a esta gente. Los nicolaitas enseñaban de que solamente había un grupo, una casta de personas escogidas por Dios, los únicos que podían tener revelación de Dios. Y a estos tenían que obedecer, que no cualquiera de la iglesia podía recibir o escuchar la voz de Dios, sino los aquellos que estaban ungidos, aquellos santos, aquellos apartados para ello, los nicolaitas. Entonces había este grupo de personas, los mismos, vuelvo a decir, que ahora estamos escuchando. Aquellos que dicen, bueno, es que a ti no te han enseñado bien las escrituras, ven que yo tengo esa revelación clara de la Biblia. Amén. Al otro día escuchaba a alguien decir que iba a enseñar las 7 maneras de orar, 7 oraciones que hay, porque es posible que ores y no estés orando bien. ¿Será que tenemos que ir a aprender cómo orar? Si el mismo Pablo, que era un hombre ungido de Dios, él decía, si pedimos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, hermanos. Y si alguien trata de hablar de una oración eficaz o que quieren enseñarle a otro cómo orar eficazmente, bueno, la única manera de orar eficazmente es venir humillados delante de Dios, reconociendo que el grande es Dios, reconociendo que nosotros somos necesitados de Dios. Es la oración eficaz del justo, lo que Dios escucha es las palabras de un corazón constrito y humillado que reconoce a ese Dios sobre todas las cosas y que todas las cosas dependen de ese Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Esa es la única manera. A mí me da risa cuando oigo esto, pero la gente anda buscando cómo saber orar. Le pueden enseñar palabras adecuadas, palabras muy bonitas, pero si el corazón no está dispuesto, no hay nada. Dios no te escucha, pero no te responde, porque Dios no es sordo, Dios escucha. Amén, hermanos. Entonces, de esto la Biblia nos enseña y dice, ten cuidado con ellos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice, hermanos? El verso, estábamos leyendo el verso 15, ¿verdad? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Mire, el problema de la iglesia era doctrinal, hermano. Era doctrinal el problema de la iglesia. Y había permitido en los altares que se predicaran doctrinas que no iban de acuerdo a la enseñanza o a la sana enseñanza de las Escrituras. Alabamos. Por tanto, vea lo que Dios hace. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. ¿Cuándo? Pronto. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué va a pelear? Con la espada de... Y la espada de la boca de Dios es la palabra. Palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser apologistas, defensores de la fe.
defensores de la palabra. Y de la única manera, iglesia, que podemos ser defensores de la palabra, usando la palabra, defensores del evangelio, usando la palabra, es conociendo la palabra. Y la única manera para conocerla es estudiarla. Sí, amén. Lo que el pueblo hoy en día no quiere. Estudiar la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra obedecer, la palabra obedecer, como nosotros la conocemos o escuchamos esa palabra, en el hebreo, por lo menos en ese hebreo antiguo, no se usaba o no había una palabra como poder expresar de esa manera. Lo más común era oír, que se dijera, que oyera. Por eso es que Proverbios habla acerca de esto, y Dios habla a través del proverbista y dice: hijo mío, está atento a la voz de mis razones. El oír, esto implica obediencia. Habla también de oír y no olvidar los consejos del papá y la mamá. ¿Lo enseña así la Biblia? Sí. Entonces el no olvidar es obedecerlos. El oír es obedecer. Entonces cuando la Biblia dice aquí: el que tiene oídos para oír, que obedezca. Que obedezca. ¿Obedecer qué? Lo que ha oído con sus oídos. Amén, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, y aquí viene la parte, el verso que estuvimos, ¿verdad?, dando inicio. Dice acá: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Cuál maná escondido? Bueno, el maná que escondieron en el arca de la alianza, en el arca del pacto. En el arca, junto al arca de la alianza, está la vara de Aarón, está el maná escondido y están las tablas de la ley, las que escribió Moisés. Recuerden que las que Dios escribió, las quebró Moisés. Entonces, luego ahora le toca a Moisés escribirlas. Entonces, las tablas de la ley o de los mandamientos que escribió Moisés están dentro del arca de la alianza. Ahora, ¿por qué dice Dios que le dará del maná escondido? Porque no habla, no dice, bueno, le daré del maná que tengo acá, sino del maná que está escondido. Porque el arca de la alianza tiene que estar en cualquier lugar. ¿No ven? Esta es la única de los utensilios o de las cosas que se ocupan para rendir culto en el templo de Salomón que hace falta. Es lo único, ahí todo lo tienen. El arca de la alianza no la encuentran o no la han encontrado todavía. Pero ahí en el arca de la alianza, en el arca del pacto, está el maná escondido. Si usted nota, el maná se llegaba a un tiempo en el que se podría, ¿verdad?, se arruinaba. Pero este maná no se arruinó. Fue escondido ahí y ese maná está intacto dentro del arca de la alianza. Y vuelvo a decir, ahí está también la vara de Aarón y la tabla o las tablas de los 10 mandamientos o los mandamientos que escribió Moisés. Entonces Dios promete dar de ese maná escondido a comer al que venciere. Amén, hermanos. Al que venciere. ¿Por qué dice vencer? Porque es que es una lucha que tenemos, una batalla, una guerra que tenemos. Sí, amén. Pero solamente los que puedan vencer son los que van a recibir recompensa. Amén. Al que venciere, dice la Escritura, le daré comer del maná escondido. Y luego dice, y le daré una piedrecita blanca. Dos cosas importantes que menciona acá: el maná y la piedrecita blanca, que en la cultura de ese tiempo podían entender tanto los griegos como los romanos de qué estaba hablando el Señor al momento de ser enviadas estas cartas. Recuerde que en el momento que Juan escribe tanto el Evangelio como el libro del Apocalipsis o las cartas de Juan, en ese tiempo la iglesia no era netamente judía como al principio, sino ya era más griega, o había una mezcla más de gente gentil que de judíos dentro de la iglesia. Entonces todos aquellos que escucharon cuando se leyó esta carta entendieron perfectamente qué era el mensaje que el Señor les quería dar o les estaba dando en ese momento. La piedrecita blanca, hay dos significados.
usted puede escuchar muchas cosas acerca de esto, pero hay dos significados de esta piedrecita blanca que es lo más cercano a la cultura de ese tiempo. Una era, ¿verdad?, que esa piedrecita blanca o esa piedra blanca pequeña se le daba a las personas que eran llevadas a juicio. Y recuerde que ahí en el juicio también había un grupo de personas, yo no sé cómo le llaman a esto, porque no son testigos y tampoco son jueces, pero tienen una parte ahí, ¿verdad?, que ellos determinan al final si la persona es culpable o no es culpable. Entonces, estas personas escogen una de dos piedras, la negra, que al momento de ser entregada a la persona que está siendo llevada a juicio, cuando veía que la piedra era negra, la piedrecita que le entregaban, esta persona sabía que lo habían sentenciado, que era culpable y que el juicio iba en contra de esta persona. Pero cuando le entregaban una piedra blanca, esa piedra blanca significaba que la persona era justificada o que la persona era absuelta de los cargos que se le imputaban. O sea, era inocente y era declarado inocente. Entonces Dios está enviando un mensaje, cuyo mensaje también es para nosotros, que Dios nos dará una piedrecita, y esta piedra blanca significa la justificación que usted y yo hemos recibido a través de la sangre de Cristo. Esa justificación de todos los delitos que nosotros habíamos hecho y que éramos culpables, pero Él los pagó en la cruz. Aleluya. Y como Él los pagó en la cruz, ahora nosotros somos inocentes de los que se nos acusan, porque ya alguien pagó el delito nuestro. Él nos ha justificado, declarado inocente. Amén, hermanos, por ese valor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Otra de las cosas o significados de la piedrecita blanca era, porque en ese tiempo se hacían mucho los juegos o los deportes, ¿verdad?, juegos olímpicos, como se les conoce hasta la fecha, que se celebraban en todas la zona o los lugares gobernados por el Imperio Romano. Y ahí también se practicaban, de hecho, en esa colina donde estaban estos templos de los dioses más grandes, donde estaba el del emperador y del dios Zeus, en la bajada de la colina, ahí estaba el estadio donde se practicaban los juegos. Si usted puede o quiere investigar, investigue, usted lo va a encontrar, y hay fotografías reales, ¿verdad?, de ese lugar en Turquía. Entonces, la gente sabía que cuando alguien era ganador, campeón, o se ganaba un premio en los Juegos Olímpicos, también a la persona se le entregaba una piedra blanca con el nombre de la persona o de aquel del anfitrión, el que estaba haciendo la fiesta, o el nombre de la persona. Entonces, cuando esta persona llegaba al lugar, a la fiesta donde podían comer gratuitamente, en un tiempo donde no se podían dar esos lujos, de hecho, la cultura enseña que los romanos, en las fiestas que hacían, había tanta comida que cuando ellos se quedaban llenos, estaban ya saciados, y se inducían el vómito para sacar la comida y volver o seguir comiendo, porque había tanto que comer. Entonces la gente eran invitadas a ese lugar entregándole una piedra, porque no cualquiera entraba a esta fiesta de estos personajes, ¿verdad?, muy conocidos o respetados de la época. Pero la persona presentaba la piedra, que ahí estaba escrito o su nombre o el nombre del que lo invitaba. Entonces podía entrar a la fiesta y comer de todo lo que había en la fiesta. Tenía derecho a todo. Entonces Dios dice de esta manera que aquel que pelea legítimamente, el que lucha legítimamente, el que corre la carrera y gana legítimamente, recibirá recompensa. Y por eso es que Él dice que pone una piedrecita blanca con el nombre o con un nombre nuevo. Y esa palabra nuevo significa que ese nombre nunca ha sido estropeado, nunca este nombre ha sido calumniado, nunca, o sea, es un nombre nuevo, que no es el que tenemos nosotros. Es un nombre nuevo, que solamente la persona conoce ese nombre. Y claro, el que da la piedrecita, que es Dios. Dios y la persona conoce, porque se le da
un nombre nuevo a la persona, con el cual la persona puede entrar a la fiesta y disfrutar de todo lo que hay en la fiesta. La Biblia dice que nosotros nos vamos a casar con el Cordero, somos la novia del Cordero y gozaremos de todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros en el cielo. Si peleamos la batalla legítimamente, si corremos la carrera legítimamente, amén, hermanos. Si llegamos a la meta final legítimamente, recibiremos esta recompensa. Así que todo lo que Dios dice, recuerde que comienza hablando a la iglesia acerca del sufrimiento que la iglesia había pasado, pero la iglesia se había descuidado. Aunque había sido una iglesia fiel, la iglesia se había descuidado permitiendo doctrinas que no iban de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, de la palabra, de la espada de Dios. Y al permitir todo esto, mucho pueblo se había contaminado. Entonces Dios llama al arrepentimiento, y por eso dice: el que oye al Espíritu, el que obedezca lo que el Señor está diciendo, este va a ser recompensado. Amén, hermanos. Comerá del maná, que esto seguro que no lo van a servir en el cielo. Entonces, si come del maná, no va a ser en la tierra, será en el cielo. Y la piedrecita blanca no es para recibir recompensa de alguien aquí de esta tierra, sino la que recibiremos ante el tribunal de Cristo, donde todos seremos recompensados por la labor, como hemos venido diciendo, que nosotros hagamos en vida en la obra del Señor. Amén, iglesia. Yo creo que tenemos promesas de las cuales aferrarnos. Y como dijo el apóstol Pablo, asir o tomar, ¿verdad?, con firmeza y atraerlo a mí, a aquel que ya me tomó a mí primero. Y permanecer firmes en él, sin movernos. Amén, hermanos, para no descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado, sino que permanezcamos fieles al Señor hasta coronar nuestra carrera, ya sea que Él venga o la muerte llegue a nuestra vida y nos acerque inmediatamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Entonces hemos aprendido algo muy importante. Primero, cuidado con las doctrinas que escuchan, porque esto puede desviar al pueblo. Permanecer fiel en obediencia a la palabra de Dios. No negar el nombre del Señor, no negar nuestra fe. Amén. Porque cuando no negamos nuestra fe, seremos recompensados por ella. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor en este momento. Gloria a Dios. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por este momento, Señor. Gracias por la oportunidad. Bendito Dios que usted nos ha concedido. Gracias por permitirnos orar unos por los otros como lo hemos hecho. Clamamos, seguimos pidiendo por aquellos que están pasando necesidades. Oramos, Padre, para que sea usted supliendo a sus vidas. Aquellos, Padre Santo, que, bendito Dios, están sufriendo por alguna dolencia, alguna enfermedad en sus cuerpos. Oramos por sanidad. Sea usted, Padre, ayudándoles y sanándoles. Oramos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en diferentes partes de este mundo. Oramos por ellos, Padre, que esa fe, Señor, esté firme en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Glorifíquese, Padre Santo. Guarda a nuestros hermanos